es una charla que está enfocada también pues al público en general, en el sentido que somos una profesión que hemos estado estigmatizados siempre. O sea, ¿por qué? Porque escuchan, estoy estudiando medicina veterinaria o soy médico veterinario, y pues, ¿qué es lo que siempre nos dicen? Ay, tengo un perrito, tengo un gatito, y cuando les decimos, es que yo no hago clínica. Ah, entonces no ejerces. No, sí ejerzo. Pero la medicina veterinaria y zootecnia no solo es hacer clínica, sino, como vamos a ver más adelante, eh, el abanico de actividades se ha incrementado, es decir, se ha ampliado. ¿Por qué? Pues porque el mundo es cambiante, pero ante todo somos una profesión de servicio a la sociedad. Un médico veterinario brasileño del Colegio de Médicos Veterinarios escribió: muchos podemos estudiar veterinaria, pero pocos seremos médicos veterinarios. ¿Por qué? Porque es una vocación de servicio. Y es decir, tenemos que estar en contacto con la sociedad, estar en un escritorio en cuatro paredes siempre. Necesitamos salir, como diría el doctor Telles, ensuciarnos las manos y estar en contacto con las personas. Y de verdad, desde ahí empieza nuestra labor. Vamos a ir viendo que de hecho nuestra labor es precisamente pues desde nuestros hogares. Eh, Antes de iniciar, me pareció oportuno dar una base del panorama de lo que es la medicina veterinaria y zootecnia en nuestro país. Vamos a ver que somos una profesión que ustedes saben que ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública es donde la mayoría de escuelas y facultades registran todos sus programas académicos y entre ellos los de medicina veterinaria. Entonces vamos a encontrar que no solo existen los títulos de médico veterinario zootecnista, sino hay toda una gama, también dependiendo de la universidad que haya registrado ese programa. Aquí tenemos algunas de las universidades que tienen este programa. Estos datos son de 2012. Quise encontrar la información actualizada a 2020, sin embargo, no está disponible. Pero bueno, estos datos nos acercan mucho a la realidad que seguimos viviendo. Una de las situaciones que existe en nuestra profesión, como en otras carreras, es que las universidades estatales, es decir, los gobiernos de los estados, tienen la atribución de crear programas. Entonces, tan solo en nuestra profesión hay cerca de 80 programas de medicina veterinaria, sin embargo, no todos están acreditados. Eso es lo que hace la diferencia con la acreditación. La acreditación lo que hace es poner los mínimos requisitos indispensables que debe tener cada escuela o facultad. Y si los cumple, pues al menos sabes que esa escuela o facultad tiene la infraestructura mínima, los profesores capacitados, los laboratorios, porque sabemos que debemos contar con todo este tipo de infraestructura. Entonces, actualmente solo aproximadamente 35 más o menos de esas escuelas y facultades, de esas 80, porque además cada día van saliendo más, de esas 80, como 35, es decir, menos del 50% están acreditadas. Debemos entender también que hay escuelas y facultades que a lo mejor no están acreditadas, pero porque también es cuestión de recursos económicos, financieros,
pero están trabajando en ello. Entonces, sí son un aproximado de 40 escuelas y facultades. A lo que voy es que todos podemos tener título de médico veterinario, pero obviamente, definitivamente la escuela o facultad y los servicios con los que se cuenten, pues sí son importantes y ustedes lo saben. Porque, bueno, ahorita lo estamos viviendo con la pandemia, que nos hemos tenido que adecuar y en lo posible estar dando esas prácticas ahorita, aunque sea a distancia o no presenciales. Sin embargo, en el momento que regresemos a las actividades presenciales, pues se puede retomar la actividad en esos laboratorios directamente, a diferencia de escuelas o facultades que no cuentan con esta infraestructura y pues que siempre la van a tener que estar accediendo a ella, si es que lo hacen, a través de otro tipo de actividades. Entonces, aquí simplemente les quise mostrar los programas que están registrados ante la SEP y cómo hay otros nombres. Por eso es que a veces para englobar a todos los que hemos estudiado medicina veterinaria y zootecnia, se menciona como médico veterinario o médica veterinaria, porque el título de las mujeres dice médica veterinaria zootecnista, eso desde hace mucho tiempo. Entonces, a lo que voy es que no es que discriminemos, sino, por ejemplo, nosotros o ustedes que van a egresar de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la UNAM, del plantel del campus de Ciudad Universitaria, pues su título es médico veterinario zootecnista. Y habrá otras escuelas donde sea médico veterinario zootecnista en pequeñas especies, en clínica de especies de granja, médico veterinario administrador. Entonces, no se sorprendan si encuentran algún título similar. Lo importante es que esté registrado ante la Secretaría de Educación Pública o bien ante una institución como la UNAM, que la UNAM no depende de la SEP, pero también tiene atribuciones para poder incorporar a escuelas y revisar sus programas. Entonces, esto es bien importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque sí somos una profesión con alto índice de usurpación de funciones. Esa en primer lugar. En segundo lugar, pues ya vimos que aun cuando todos tengamos título de médico veterinario, pues nuestros programas pueden ser diferentes porque también depende de la institución educativa y la verdad nuestra facultad, de ahí la importancia, por ejemplo, de que esté también, está acreditada no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y eso a ustedes como estudiantes y futuros egresados, les va a dar muchas opciones. Ahorita vamos a ver qué está pasando en el mundo, a qué mercado laboral se van a insertar. Entonces, el perfil con el que van a egresar es el perfil que está demandando el mercado laboral. Y es lo que vamos a ver. Y el simple hecho de que ustedes sean egresados de una facultad que está acreditada a nivel nacional, pero también a nivel internacional, les va a dar ciertas facilidades incluso para estudios de posgrado en el extranjero. Entonces, ¿y esto por qué? Porque ya no es suficiente la licenciatura y ahorita lo vamos a ver. Tenemos que ser competitivos. Y ya no, nuestra competencia ya no está solo en el país, sino que competimos contra los médicos veterinarios de todo el mundo, porque vamos a ver cómo ha impactado la globalización. Aquí tengo algunas de las actividades exclusivas del médico veterinario zootecnista.
Desgraciadamente no tenemos un reglamento o algún ordenamiento jurídico que lo respalde, y esto porque las autoridades desde hace muchos años no lo han querido, no se ha querido firmar por muchas razones. Entonces, solo, por ejemplo, Yucatán sí tiene un acuerdo donde publica y vienen listadas las profesiones exclusivas del médico veterinario. Y esto es bien importante para cuando se quiere demostrar, por ejemplo, que hubo usurpación de funciones. Entonces, vamos a ver, yo les decía, nuestra profesión, el abanico de actividades es muy, muy amplio. De hecho, uno de los datos, por ejemplo, ahorita, esta última generación que ingresó, la generación 2021, ustedes ya seguramente vieron el reportaje que el 75% son mujeres y el 25% restante hombres. Cuando en un inicio, estamos hablando de 1853, era exclusivamente una profesión donde los hombres la estudiaban y la mayoría eran militares. Y el único animal que se estudiaba era el caballo. Pero entonces estamos viendo cómo el contexto social influye en las profesiones. Entonces, actualmente esas actividades se han incrementado. Aquí tenemos diagnóstico clínico, medicina veterinaria preventiva, terapéutica médica veterinaria, peritaje y dictamen veterinario, que ese es un tema con un nicho de oportunidad que ahorita yo es un tema que empecé a trabajar hace muchos años, pero la verdad lo dejé pues porque van saliendo otras prioridades y ahorita, en la actualidad, el perito en medicina veterinaria y zootecnia es un perfil requerido. La protección sanitaria de productos de origen animal. Y no solo animales terrestres, sino que ya vimos los acuáticos. Y vamos a ver que esto va muy relacionado con la seguridad alimentaria. ¿Qué es? Ahorita lo vamos a ver. Lo que quiero que vean es cómo se van enlazando todas estas actividades. El diagnóstico, ya sea de gabinete, de laboratorio, uso, prescripción y aplicación de productos químico-farmacéuticos, que también ahí tenemos una injerencia muy grande y vamos a ver que está relacionada con la actual estrategia de combate a los antimicrobianos. Aplicación de productos biológicos como vacunas, cirugías, epidemiología para el control de plagas y enfermedades, terapéutica médica quirúrgica, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de los animales. Entonces vemos cómo todas estas actividades, y de cada una podemos profundizar. Aquí, por eso me gusta este cartel que en su momento hizo la Federación de Colegios y Asociaciones, porque de alguna manera esquematiza estas actividades. Pero además las actividades que llevamos a cabo se pueden hacer en diversos ámbitos, en el sector público, es decir, gubernamental, en el sector privado, que es toda la parte de las industrias, industria farmacéutica, industria alimenticia, pero también en el ejercicio libre de la profesión. Ahorita vamos a ver que ese es el ámbito que más se ha incrementado en los últimos años. ¿Y por qué? Pues por el mismo contexto. El gobierno, tan solo el año pasado, disminuyó su personal en todas las secretarías casi en un 30%. ¿Y qué pasa con esos médicos veterinarios? Si las actividades las tiene que seguir haciendo la autoridad, bueno, se han creado otros esquemas donde la autoridad lo que hace es que al médico veterinario le va a delegar sus funciones siempre y cuando apruebe un examen, pero quien le va a pagar es el usuario. Entonces aquí entra esa parte del ejercicio libre o consultoría. Y puede ser a nivel federal,
en los estados o en los municipios. Entonces vemos que realmente el campo laboral del médico veterinario es muy amplio. ¿Y qué está pasando? Bueno, y aquí siempre les pongo esto, o sea, sí es un abanico de actividades, tenemos muchas áreas donde podemos laborar, pero también es una profesión de alto riesgo. Ustedes vieron en la Ley Federal del Trabajo, vienen listados todos los riesgos laborales y pues el nuestro, como en muchos casos es directamente con los animales, tenemos la zoonosis, pero también, fíjense algo bien curioso, el mayor riesgo o muerte en médicos veterinarios en algún tiempo fue los accidentes automovilísticos. ¿Por qué? Porque andan en campo, a veces en lugares recónditos y al momento de regresar a sus casas, ya van tan cansados que no, que pueden tener accidentes. Entonces, de hecho, yo en ese tiempo me gustaba viajar mucho, bueno, tenía que trabajar mucho por, en los estados y de verdad a cada rato, chispas, pues ya falleció fulanito porque en un accidente automovilístico y así, ese tipo de situaciones. Y también en la actualidad, desgraciadamente, es una de las profesiones, así como los médicos o las enfermeras, es una de las profesiones que se ha visto también impactada por la delincuencia organizada. Entonces, y esto es en campo, hay lugares donde definitivamente se suspendieron las actividades, pero bueno, ese es otro harina de otro costal. ¿Qué se requiere para ejercer? Ya vimos entonces toda esta parte de las escuelas, las instituciones, pues todos los estados tienen su propia ley de profesiones que va a regular el ejercicio profesional. Y estas son las características de todas estas leyes y en Ciudad de México pues no somos la excepción. De hecho, la ley de profesiones de Ciudad de México es la que se toma como referencia para muchos estados o si la ley de ese estado no integra algún tema, pues se usa la de Ciudad de México en su lugar. Es una ley que como va a reglamentar el artículo 5º constitucional que se refiere al libre ejercicio de las profesiones, es decir, tú puedes ejercer la profesión que quieras, siempre y cuando sea lícita y no perjudique a terceros. Y estas son leyes que, por ejemplo, la Ciudad de México es de 1945 y ha tenido como 3, 4 modificaciones. ¿Por qué? Pues porque para modificarse más tendría que modificarse el artículo 5º constitucional, pero en términos generales, pues nos va a especificar qué es un título, qué es una cédula, qué es el ejercicio profesional. Y aquí algo bien importante, prestación de un servicio oneroso o gratuito. Oneroso significa que tiene un costo o gratuito, pero yo defino si lo doy gratuito o no. Nadie me puede exigir, o sea, yo tengo el derecho a cobrar por mis servicios profesionales, porque eso es lo que hacemos, cobrar nuestros servicios profesionales. Y obviamente debe tener su pleno goce de derechos civiles, es decir, que no esté en la cárcel, por ejemplo. También nos van a señalar los derechos y obligaciones de todos los profesionistas. Y una de las obligaciones es precisamente actuar con ética profesional. Y vean aquí desde cuándo los colegios de profesionistas pueden registrar a los peritos. El perito no es otra cosa más que un experto en un área o en una materia. Pero algo en lo que estamos trabajando es que los peritos, sabemos la cuestión técnica, pero no sabemos cómo ser peritos. Digo, algunos sí,
porque a eso se dedican los que trabajan para las fiscalías. Pero actualmente con los juicios orales y demás, además en todo tipo de juicios, siempre se requiere de las opiniones de los expertos. Entonces, ahí tenemos un nicho de oportunidad que podemos, en el que podemos incursionar. Y bueno, infracciones y delitos y las sanciones, el castigo, aquí es donde entra la parte de usurpación de funciones. Y una cosa que les voy a sugerir es que nunca, nunca se firmen como médico veterinario si aún no están titulados. Es que soy pasante, ya merito. Pues no te firmes, porque eso puede ser una prueba de usurpación de funciones, aunque ya hayas culminado tu 100% de créditos, pero si no tienes el título, entonces lo mejor es. ¿Y qué pasa con nuestra profesión? Miren, estos son unos datos que encontré. Desgraciadamente, antes encontraba yo información más fácil, ahora no fue muy fácil, pero, y vean, este es de la encuesta del primer trimestre de 2020. Esta página de Observatorio Laboral se la recomiendo mucho, porque entre el INEGI y la Secretaría del Trabajo hacen encuestas. Y aquí, en las ciencias biológicas, que es donde estamos clasificados, tenemos cuánto gana un médico veterinario, y estamos hablando de cifras de 2020. Las estaba yo comparando con otras cifras que tengo de 2012, y en 2012 el promedio mensual del ingreso del médico veterinario era 1,000 pesos más, eran 11,000, casi 12,000 pesos. Es decir, hemos disminuido. Pero aquí lo preocupante no es que el promedio sea 10,865, sino que hay personas que ganan menos que eso. O sea, personas médicos veterinarios que estudiaron 5 años, bueno, la mayoría, y que han cumplido con una serie de requisitos. Y esto es lo que les decía en cuanto a que la profesión del médico veterinario es una que cuenta con el 31% de trabajadores por cuenta propia, ¿sí? En el ejercicio profesional libre. Entonces, sí, somos una profesión que nos autoempleamos o generamos o tenemos clínicas o bien nos dedicamos a la consultoría. Y aquí tenemos las actividades en las que estamos principalmente, servicios profesionales. Siempre que vean eso de servicios profesionales, es lo que muchos conocemos como honorarios, es decir, en el ejercicio libre, financieros, corporativos, consultorías, comercio, que puede ser los que tienen sus clínicas, distribuidoras, servicios sociales, gobierno y organismos internacionales. ¿Sí ven cómo va disminuyendo? Y directamente en el sector primario. Entonces, esto también ha ido evolucionando. Y bien, viendo este panorama, esto en este momento son las cifras de lo que tenemos de la profesión de la medicina veterinaria y zootecnia. ¿Qué pasa con el profesionista que la ejerce? Y yo les decía, somos una profesión de servicio a la sociedad. Aquí tengo el juramento profesional del médico veterinario zootecnista que se lee en la Facultad de Medicina Veterinaria. Y digo, no lo voy a leer porque ese lo van a leer ustedes el día que hagan su examen profesional y lloren. Es bien bonito. La verdad es un sentimiento muy padre porque de alguna manera en ese momento pasa por nuestra mente no cualquiera estudia una carrera. ¿Por qué? Porque tenemos que dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo. Y no todos
hay gente que se queda en el camino por una u otra razón. Sí, yo no digo que nada más la dejen, pero sí a veces es estar, es así como estar continuamente, es un trabajo continuo y no solo de ustedes, sino de sus familias. Entonces, vean, aquí en el juramento, subrayé precisamente, como dice, emplearé mis conocimientos y habilidades en beneficio de la sociedad, procurando el bienestar y salvaguardando salud pública, seguridad e inocuidad alimentarias. Obviamente, el bienestar es también no solo de los animales. Miren, algo que causa muchas veces conflicto a algunas personas es cuando se pregunta, ¿cuál es el objeto de estudio del médico veterinario? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuál es nuestra labor principal? La salud. La salud en términos generales. ¿Por qué? Porque si la gente está sana, obviamente los animales también. O sea, y si los animales también, las actividades en nuestra labor a través de los animales, procuramos del bienestar de las personas. Y lo estamos viviendo actualmente con la pandemia. El papel tan importante que están jugando nuestros animales de compañía. Obviamente la producción animal, recursos naturales, y aquí se enfoca más a la tendencia mundial de el aprovechamiento sostenible o sustentable. Y vean, y conste que yo no redacté el juramento y cumpliré con la legislación, los reglamentos y las normas que nos rigen, porque para empezar, todo nuestro ejercicio profesional, pues ya vimos, tiene un respaldo normativo. Y además, ahorita vamos a ver cómo o por qué todas nuestras actividades, a lo que se quieran dedicar, están basados en normas técnicas. Entonces ya vemos cómo el conocimiento técnico científico, el conocimiento normativo, pero además debemos actuar con principios éticos. Entonces aquí vemos 3 factores fundamentales: el conocimiento técnico, el conocimiento normativo y la ética profesional. Y algo que yo siempre les digo, tenemos que ejercer con ética, porque con uno de nosotros, de los médicos veterinarios, que haga mal su trabajo, no importa que 5,000 hayan hecho su trabajo bien, todos vamos a ser clasificados como malos, como tranzas, como lo que quieran. Entonces aquí, nosotros mismos tenemos que crear ese equilibrio interno en nuestra profesión. Es lo que se conoce como la entropía, pero positiva, no negativa. Entonces, todo este juramento, todo este panorama nos lleva a esto. Esto es lo que nosotros formamos parte de este bienestar social de la comunidad. Y cuando digo comunidad, no me refiero así a tan solo aquí en Ciudad de México. Tenemos 16 alcaldías y cada una de ellas tiene sus propias características, pero ¿qué es lo principal? Pues que interrelacionamos personas, interactuamos personas, animales y ecosistemas. Y debemos mantener esta convivencia en armonía, este equilibrio, para mantener la salud de todo el entorno, porque si una parte del entorno, si el ecosistema está enfermo, pues también las personas y también los animales. Son seres vivos, todos los que estamos ahí. Y el médico veterinario forma parte fundamental de la atención de la salud, con las actividades propias que hacemos. Yo me permití aquí
¿Qué factores pueden romper este equilibrio? La salud ambiental, la salud de las personas, la seguridad alimentaria. Ahorita vamos a ver qué es la seguridad alimentaria, pero se refiere a tener alimentos sanos, inocuos, nutritivos, pero también accesibles físicamente, pero económicamente. O sea, así de fácil, ¿no? Se oye muy bonito y el papel aguanta todo, pero cuando ya ustedes estén trabajando o en el campo, realmente hay cuestiones muy difíciles y uno quisiera a veces poder resolverlas fácilmente, pero no es así de fácil. Tan solo ahorita estamos viendo que hay bienestar social en las comunidades. No, la pandemia misma está ocasionando que se generen otras dinámicas sociales y también otro tipo de enfermedades, principalmente, digo, aparte del suspenso o de la amenaza del coronavirus, pues también muchas familias se han visto afectadas con pérdida de familiares o bien han tenido que, o sea, han tenido que cambiar sus dinámicas y esto les ha ocasionado muchos problemas emocionales. Ya no digo enfermedades mentales, pero la depresión actualmente es uno de los factores y mucho pues, en niños, en jóvenes. Yo sé, digo, para todos está siendo un factor actualmente la pandemia, pero para los jóvenes, los niños es aún más. ¿Por qué? Pues porque están en la edad de que hay que correr, liberar energías, etcétera, etcétera. Entonces ahorita pues se tiene que buscar otro tipo de mecanismos. Entonces hay que verlo como una oportunidad, no una desventaja. Las comunidades también tienen sus propias culturas, sus propias educación, religión, usos y costumbres. Por lo tanto, aquí el médico veterinario juega un papel sumamente importante porque cuando llega, o sea, cuando uno llega a alguna comunidad, tiene que, no puede intervenir de manera inmediata, sino que primero tienen que hacer un diagnóstico de cuál es la situación, porque si no pasaría, y aquí traigo el ejemplo bien claro, lo que pasa con el bienestar animal, que quieren medir el bienestar animal, pero sí con el mismo rasero, y no es así, porque hay comunidades donde obviamente, imagínense, si hay poca comida, ¿a quién se le va a dar? Entonces, además, somos un país que hemos crecido con la relación humano-animal. Nuestros antecesores, nuestras culturas que estaban antes de que llegaran los españoles, idolatraban a los animales, o sea, eran sus dioses, el guerrero más valiente, el guerrero águila, el caballero tigre, o sea, todo este tipo de relación y de ensalzamiento que se le da a los animales. Entonces, con el tiempo, pues algunas cosas se han perdido, pero se pueden rescatar. Entonces, aquí no podemos, a lo que voy es que como médicos veterinarios y siendo una profesión de servicio a la sociedad, no podemos medir a todos con el mismo rasero. Por eso ahí entra nuestra creatividad. Y reitero, el conocimiento técnico, el conocimiento normativo y sobre todo la ética profesional. Y somos esos orientadores de la sociedad. Miren, algo que yo siempre les he dicho es en este punto de bienestar animal, pues sí, las asociaciones protectoras empezaron a ver ahí un nicho de oportunidad y lo atendieron a su manera. ¿Pero por qué?
Pues porque no estaban los médicos veterinarios presentes. Es con trabajo con lo que vamos a hacer presencia en esas comunidades. Entonces, el trabajo es lo que va a hablar por nosotros. ¿Qué consideraciones también tenemos en estas comunidades? Por ejemplo, alguna vez en una charla de bienestar animal, bueno, estaba yo en una mesa de trabajo con otros ponentes y una de ellas decía que pues ella estaba promoviendo un día sin carne, o sea, un día que la gente no comiera carne. Y yo dije, pues es que no puede ser así. Aquí en Ciudad de México, que es donde el salario es un poco más alto, aunque también son más caras las cosas, pero hay niños, hay gente que quisiera comer carne una vez al mes. Su proteína, si es que la llegan a tener, es de vegetal, si acaso. Entonces, aquí es donde debe entrar nuestra creatividad. Ya no digo en Guerrero, o sea, que encontramos en cada lugar que vayamos, por eso tenemos ese refrán, ¿no? Al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Porque no puedes llegar a quererles cambiar algo que es parte de su cultura, de su religión, de sus usos y costumbres. Pero sí puedes orientarlos, por eso llevamos educación para la salud, y vamos a ver que nuestras habilidades de comunicación van a ser un factor sumamente fundamental para transmitir toda esta información. Actualmente, este equilibrio en las comunidades también se ha visto coartado por las migraciones, la migración de personas, también el deterioro del ambiente y desequilibrio ecológico, y ahorita lo estamos viviendo. A todos nos queda claro que el COVID o la COVID es un virus que se encontraba en fauna silvestre, pero pues fuimos a mover el avispero. Entonces, pues sí, hay muchos virus, microorganismos que estaban aislados de alguna manera en ambientes silvestres, pero poco a poco los hemos ido invadiendo. También tenemos factores sociales, o sea, como la cuestión económica. No todos tenemos el mismo acceso a servicios, a las viviendas con agua potable, drenaje, recolección de basura. Y ahorita vamos a ver, traigo unas fotos. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Van al hospital, llegan enfermos, se les cura y se les regresa a su casa y es el ambiente donde se enfermaron. Entonces, tenemos que evaluar todo ese tipo de situaciones y aparte los accesos a los servicios de salud. Ojo, hay comunidades donde los servicios de salud de personas no existen. Y quien da la atención primaria, o sea, el primer contacto de ese servicio de salud, ¿quién lo da? El médico veterinario. Entonces, aquí vamos tomando ese factor, somos ese interlocutor directo. Les comentaba, la seguridad alimentaria, este es un término y es una tendencia mundial. Y vean, desde 1945, o sea, la Segunda Guerra Mundial fue un parteaguas. Y aquí la seguridad alimentaria es un derecho humano fundamental. De hecho, está plasmado, por ejemplo, en nuestra Carta Magna, en la Constitución, el artículo 4 constitucional señala que los ciudadanos mexicanos tenemos derecho a alimentos sanos, inocuos y nutritivos. Y es lo que significa seguridad alimentaria. Y miren, se lee bien bonito, pero para tener este tipo de alimentos, pues también necesitamos producirlos. Y un país
que importa, es decir, que compra al exterior, a otros países, la mayor parte de los alimentos que su población consume, pues poco a poco va a ir perdiendo su soberanía. Por eso también son términos distintos, seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. ¿Cómo se ganaban las guerras en el medioevo? Pues se sitiaba al castillo, ¿no? Ya se les acabará la comida y el agua. Te ganan, pierdes tu soberanía. Entonces, este es un factor. El médico veterinario zootecnista forma parte de la cadena agroalimentaria 100%. Somos parte fundamental. Aquí tenemos algunos factores que van a incidir en esa seguridad alimentaria, obviamente en la producción de alimentos, y son como el cambio climático. Y son factores, son fenómenos naturales que pueden causar desastres, plagas, sequías, incendios, huracanes, de mercado. O sea, la ley de la oferta y la demanda, y más en productos de origen animal. Si hay, sí, o sea, puede decir, es que sí hay carne. Pues sí, pero no es accesible a todas las personas. Es como ahorita, ¿no? Es que ya va a haber vacuna. Pues sí, pero va a haber para todos los mexicanos. ¿Quién va a decidir quiénes van a ser los primeros? Entonces, por eso hay que ser cuidadosos cuando escuchamos o vemos este tipo de información. A la salud también no se le da. Si ustedes revisan el presupuesto que se le asigna a la salud, de verdad es un presupuesto irrisorio, porque además lo ven como gasto. Y la salud siempre se debe ver como una inversión en salud para las personas. Si tengo personas sanas, pues van a producir más. Entonces aquí hemos tenido una serie de factores importantes que han incidido. Y a nosotros somos parte de esa cadena, de ese personal de salud. Y además nos han enseñado que es más barata la medicina preventiva que la curativa. Y tenemos un factor sumamente importante que es el desplazamiento de comunidades por conflictos armados, que no solo es en nuestro país, sino en muchos países del mundo. Entonces vemos cómo todos estos factores van a ir incidiendo en ese equilibrio que nosotros debemos mantener en las comunidades. Por otra parte, tenemos la globalización, que es un factor económico, pero además, ¿saben qué? Se incrementó después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ni yo ni ustedes habíamos nacido. Y México ingresa a esta globalización a finales de los años 80 del siglo pasado. Bueno, ustedes ya estaban como en proyecto, yo ya estaba en el CCH. ¿Verdad? Sí. Entonces, a mí me tocó vivir esa transición, porque además la globalización con los avances en la tecnología, pues antes se comercializaba solo por mar, y con los avances en la tecnología, pues ahora el ciberespacio, el espacio aéreo, marino, terrestre, pero no solo se comercializan productos, sino también servicios profesionales. ¿Se acuerdan que les dije que deben ser o debemos ser competitivos? Porque ya no competimos solo contra los profesionistas de nuestro país, sino de todo el mundo con la globalización. Y somos un país inmerso en la globalización. Yo les invito tan solo que vean lo referente a la movilización de profesionistas con el reciente firmado TEMEC, o sea, lo que antes era el Tratado de Libre Comercio, ahora el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, en cuanto a la movilización de profesionistas. Entonces, lo vamos viendo como todos estos factores. Y este es un panorama internacional que ha generado el aumento de enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Por qué? Pues porque todos los productos se movilizan en el mundo.
animales y productos de origen animal, que es parte de lo que hacemos. El bioterrorismo. Muchos de los microorganismos que se usan en bioterrorismo son zoonosis. El incremento en el flujo de las mercancías agroalimentarias, y todo esto va impactando a los alimentos, y se dieron a la tarea de generar lineamientos de vigilancia, de estos mecanismos para detectar factores que pudieran generar contaminación física y microbiológica. Y de ahí surgieron las buenas prácticas ganaderas. Entonces vemos cómo algo que está pasando a nivel mundial se va a ver reflejado en las comunidades, hasta en la más mínima de las comunidades. Y ahorita, por ejemplo, el Internet es fundamental y es parte de la globalización. Y con esta pandemia, pues es factor súper básico. Quien no tiene Internet, pues está fuera de la comunicación, incluso con sus familiares. Digo, hay muchos que lo agradecen, pero no es en general. Y las buenas prácticas ganaderas, las buenas prácticas de manufactura, que además juegan un factor importante en nuestro quehacer cotidiano, en el área de producción. Ay, me regresé en vez de adelantar. Lo que les comentaba, todo este panorama internacional, pues va a generar lineamientos. Pero además, todo esto que acabamos de ver va a generar que el perfil del médico veterinario, y ya vimos que es de servicio directo a la sociedad en los alimentos que consume, a través de los animales y la salud pública, la producción de alimentos. Y no importa en dónde trabaje el médico veterinario, si es una empresa internacional, nacional o una pequeña empresa. A nivel mundial hay tendencias como una sola salud, como la resistencia, la estrategia de combate a la resistencia a los antimicrobianos, las buenas prácticas, la seguridad alimentaria. Y vean, el perfil del médico veterinario se ha ido modificando. Y aquí en rojito, las competencias específicas son las que se supone que debe tener, las habilidades y destrezas que debe tener el egresado de las escuelas y facultades el día 1. Y vean, uno de ellos es bienestar animal, legislación, habilidades de comunicación e inglés. El inglés es el idioma de la ciencia. Y ya las competencias avanzadas son las que van a ir adquiriendo conforme van ejerciendo. Y vean ahí, marco de trabajo del comercio internacional, administración y gestión. Es decir, por eso les decía, la licenciatura es como si apenas empezaran a estudiar. Es el primer paso. Porque hay que seguir, el mundo es dinámico y tenemos que seguirnos preparando. Ese es el conocimiento técnico, el conocimiento normativo, la ética, pero también algo, miren, yo antes donde trabajaba, yo pues podía contratar personas. Y de verdad, había veces que me llegaban así médicos veterinarios muy buenos, pero con una actitud súper negativa. Yo, ¿por qué voy a hacer eso? Yo no vine a barrer o yo no vine a cargar. O sea, no tenían la mínima disposición. Y ¿saben qué? Alguien así no me sirve. Pero llegaba alguien con disposición, con ganas de aprender, de servir. Yo le puedo enseñar lo demás. ¿Sí? Entonces ahí es donde vemos cómo por eso pongo yo esta capacidad ¿para qué? Para visualizar, o sea, no solo identificar los problemas, sino resolverlos.
Es que ya lo identifiqué, pues sí, a mí dame soluciones, propuestas, aprender a aprender. Cada quien va alimentando su perfil profesional. Así como yo, por ejemplo, nunca pensé que me fuera a dedicar a la legislación, a la salud pública, pero conforme fui ejerciendo, pues eso fue lo que identifiqué que me gustaba, pero tuve que irme preparando para ello. Pensar estratégicamente. Ahora no solo es ver nuestro mundito de, ay, los animales y ya, no, ya vimos que debemos eh, estar, hacer todo un diagnóstico de situación donde interactuamos personas, animales, ambiente, aprender a emprender. Es que eso no nos lo enseñan, pues no, para eso hay actividades extracurriculares. A mí me interesa saber cobrar mis servicios profesionales. Debemos trabajar en equipos multi e interdisciplinarios, es decir, con otras profesiones y con mismos médicos veterinarios de otras áreas. Debemos tener y asumir liderazgo. Y aquí entra, el líder nace o se hace, las dos. Pero si yo sé que me falta, pues tengo que ponerme a ver cómo aprendo. Hay personas que ya lo traen nato, qué bueno, pero aún así tengo que estar alimentando mi perfil profesional y adaptarse a los cambios como ahorita. Quien no se adapta, se muere, ¿no? Así la teoría de la evolución. Pero todo esto, ¿para qué nos va a servir? Para que con creatividad innovemos. No es fácil. Ustedes ya vieron, la atención a las enfermedades es complejo, pero no significa imposible. Para eso hemos estudiado, para eso tenemos conocimiento. Vamos a ver con todas estas herramientas qué puedo hacer. En bienestar animal, somos todas las profesiones, todos los ciudadanos tenemos obligaciones para con los animales, pero nosotros, los médicos veterinarios, más. Yo alguna vez, yo estaba súper enojada cuando vi que en la ley de protección a los animales de Ciudad de México, cuando se publicó la primera vez allá por 2001, 2002, y si eres, en las sanciones decía, y si eres médico veterinario, 30% más la multa. Y yo estaba indignada, pero ¿cómo? Y que no sé qué. ¿Y saben qué? Si uno lo piensa fríamente, quienes menos se pueden equivocar somos nosotros, porque para eso nos hemos preparado. Entonces, no solo no podemos equivocarnos, sino tenemos que ayudar a la gente, orientarla a que tampoco se equivoque. Entonces, nosotros, es ese trabajo directo, haciendo educación para la salud, de tenencia responsable, es decir, hacerte responsable de tus animales de compañía. Esta es parte de un cartel que alguna vez escribí, donde precisamente nosotros como profesión somos una de las profesiones con mayor obligación para apoyar en el ámbito educativo. Y eso es en las sociedades. ¿Se acuerdan cuando les decía que la salud, donde intervienen factores, todos los seres vivos, personas, animales y ambiente? Aquí tenemos un ejemplo. Y de hecho, una sola salud significa que debemos ver y atender la salud de manera integral en las comunidades. Una de estas, no me acuerdo cuál es en esa y otra es en Baja California. La verdad no me acuerdo cuál es de cuál, pero aquí vemos cómo están las personas. Por ejemplo, los niveles de pobreza se miden que las casas todas al menos tengan pisos de cemento, que tengan drenaje, tengan agua. Y vean aquí el niño. Además,
cuando hay este tipo de situaciones, las poblaciones que se ven más afectadas, ¿quiénes son? Los niños, porque son los que interactúan con los animales domésticos. Entonces aquí entra mucho esa parte de nuestra labor como extensionistas. Comentarles que dentro de todo este marco, desde hace 2 años tenemos un proyecto de enseñanza de la legislación, pero no es esa legislación de memoria, sino precisamente desarrollar esas destrezas y habilidades para poderla aplicar. De hecho, algo que yo ya manejo desde hace algunos años no es marco legal o no es legislación por sí sola, sino gestión. Es decir, ¿cómo la voy a aplicar ya en estudios de caso para resolver situaciones? De hecho, ya tenemos la primera red de profesores de legislación. Y no solo de profesores, sino de muchas personas que se dedican al ejercicio profesional de la medicina veterinaria, pero la base de su quehacer cotidiano es la legislación. Y compartirles, para quienes no lo conocen, este es un librito que publicamos el año pasado con de hecho fue el trabajo de uno de mis alumnos de maestría, tiene enfoque en salud pública y precisamente trae conceptos sin tecnicismos de cómo ser un dueño responsable. Actualmente, pues sí hay muchas tendencias de que no, pues los animales y ya no hay que decirle dueño, debe ser tutor. Miren, la legislación y la Constitución, bueno, aquí en Ciudad de México son animales sintientes, sí, pero la Constitución sigue considerando a los animales como bienes tutelados, es decir, tienen un dueño que decide por ellos. Pero bueno, nuestra labor es ser esos asesores, esos orientadores, y debemos empezar desde nuestras casas, con nuestros vecinos, o cuántas veces no tenemos vecinos que no tienen la mínima sensibilidad para con los animales. Pero bueno, ahí es donde nosotros tenemos que actuar con conocimiento. Y yo les agradezco mucho, la verdad, que me hayan permitido, pues, compartirles un poquito de este mercado laboral que tenemos. Es un reto y la verdad los invito a que lo vean como un reto, porque se puede, sí, pero debemos prepararnos, actualizarnos y estar en constante cambio nosotros mismos. Cambio en el sentido propositivo. Las desventajas, tratar de convertirlas en oportunidades y acérquense a sus profesores, tengan la seguridad que muchos de ellos, la verdad, no necesitan, bueno, tienen la mano extendida para apoyarles. Quise cerrar esta charla con esta frase de Luis Pasteur. El médico se ha ocupado históricamente de cuidar del hombre y el veterinario lo ha hecho de la humanidad. El mismo Pasteur tiene otras frases y una de ellas es que decía, si yo volviera a nacer, se estudiaría veterinaria. Y otras más, ¿no? Y finalmente también, justo acabo de leer la noticia que el CEO, es decir, el director general de Pfizer, donde se acaba de crear la vacuna, la primera vacuna de COVID, es veterinario. Entonces vemos cómo somos una profesión que estamos a la vanguardia, pero hay que trabajarle, sí. Nada nos va a caer del cielo, pero se puede, chavos y chavas. Pues muchas gracias por su atención. Aquí les dejo, tenemos un Facebook donde ahí nos pueden contactar